Maestros, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente aquí en nuestra cita de las 21:30 horas, diariamente transmitiendo para todos ustedes. Y estamos en la semana de la sesión 7 del Consejo Técnico. Vamos a la sesión 7 del Consejo Técnico y vamos a ver ahorita, luego, cómo empiezan a ingresar. Les vamos a ir pidiendo, maestros, si son tan amables, puedan darle compartir ahí abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda, oprímanle compartir para que salga el menú del lado derecho y lo puedan mandar a los grupos inmediatamente. Y el día de hoy vamos a hablar de las situaciones que vamos a ver en la sesión 7 del Consejo Técnico y sobre todo 3 aspectos que tienen que ver con el calendario escolar. Luego con los mapas curriculares que se van a generar, aunque no es motivo del Consejo Técnico en esta sesión 7, y los aspectos de la autonomía curricular, porque ayer hicimos un comentario de un buen número de minutos, pero nada más fue general, y nosotros tendríamos que ir a colocar algunas partes, por ejemplo, el caso de los aspectos que tienen que ver con el calendario escolar. Hay una serie de comentarios, me han hecho muchos comentarios, pero estos comentarios están relacionados, sobre todo dicen algunos, prefiero el calendario de 195 días porque no tengo que hacer ningún trámite y los ajustes los tendrá que hacer la autoridad educativa local. Y hay quienes, de acuerdo también al contexto, a las situaciones culturales, van a ir haciendo los ajustes. Pero para hablar de calendarios, también hay que reconocer un poquito qué ha sucedido con los calendarios escolares. Si yo me voy hacia 1966, entonces estudiaba yo en la hoy benemérita Escuela Nacional de Maestros. A partir de 1966, las escuelas que observaban el calendario tipo A, nosotros aquí en el Distrito Federal entonces estábamos con el calendario tipo A y se unificaba el periodo lectivo al que regía con el calendario del tipo B, por lo cual desde 1966 se empezó a hacer un ajuste paulatino para empatar los dos calendarios. Y este calendario ya unificado siguió hasta 1994, cuando las clases empezaron ya en agosto. Pero en el calendario unificado tipo A, tipo B, las clases comenzaban los primeros días de septiembre y concluían el 30 de junio. Es decir, que estábamos hablando de que de julio, todo el mes de julio, y el mes de agosto hasta la tercera semana, había un periodo de vacaciones, pero estaban perfectamente fundamentadas las ideas de por qué se tenía que ir en los calendarios escolares hasta esos 7 semanas de vacaciones. Y hay una fundamentación también pedagógica, técnica laboral, del por qué las vacaciones de los profesores se extendían tanto tiempo. Es un desgaste el que sucede en el trabajo del maestro, se da de manera constante un desgaste. Aquí vemos la continuidad y la intensidad de la jornada, que es uno de los problemas que se suceden entre maestros. Pero este problema de la intensidad y de la continuidad de la jornada actualmente no permite distinguir que debe de descansar, que el maestro debe de tener un descanso para poder recuperar esa energía que ha gastado, que es irrecuperable, perdonen el tono, sino descansar y liberar la forma de pensamiento. El descanso de un mes me llevaba a que en la quinta semana, por lo general, y estas son experiencias de maestros, todos los maestros empezábamos a desear el regreso a clases. De tal forma que pasaba la quinta, la sexta y en la séptima semana nosotros regresábamos a la organización escolar.
Resulta entonces que regresando a la unificación de los calendarios, cuando se da el anuncio del calendario escolar único, que fue hecho en 1966 por el entonces secretario de Educación Agustín Yáñez, quien afirmaba el secretario de Educación Yáñez, un hombre prestigiado de letras, afirmaba que esa disposición se apoyaba en una serie de estudios pedagógicos que mostraban los más altos índices de aprovechamiento y asistencia escolar durante los meses templados y fríos. Nosotros en el Distrito Federal teníamos el calendario tipo A y este calendario funcionaba en algunos estados de la República, sobre todo en los estados del centro del país y desde Tabasco y Chiapas hasta Michoacán y Guanajuato. San Luis Potosí, inclusive, las clases comenzaban, ¿sí?, a fines de enero y terminaban en noviembre. Teníamos vacaciones, las vacaciones largas estaban en los meses de noviembre y diciembre, porque regresábamos a clase, terminaba el calendario más o menos el 20 de noviembre. Teníamos esas 2 semanas casi de noviembre, las 4 de diciembre y todo enero. Eran unas vacaciones bastante largas porque las clases se reanudaban nuevamente el 5 de febrero. El 5 de febrero con la ceremonia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el calendario B, que contemplaba las entidades del norte, inclusive Jalisco, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, toda la frontera con Estados Unidos, las penínsulas, la de Baja California y la de Yucatán. Y ese calendario funcionaba de septiembre a junio, muy parecido al actual, que comienza, nosotros empezamos ahora en agosto y culminamos en julio. Y de lo que se trata es elevar el rendimiento escolar, pero también acabar con los problemas que se planteaban en ese momento, se derivaban de la existencia de 2 calendarios. Había una serie de problemas, por ejemplo, cuando un estudiante debía cambiar de residencia de una entidad a otra donde regía un calendario distinto, se veía obligado a suspender el estudio hasta por casi un semestre. Y para los maestros también implicaban toda una serie de problemas, sobre todo en la solicitud del cambio de las plazas y en el área administrativa, cuando se tenía que realizar cualquier trámite, y sobre todo pues las diferentes necesidades que existían entre las 2 regiones que se regían por los calendarios diferentes. Por eso 1966 empieza a marcar el cambio paulatino, en 67, 68, hasta 69, ya se ajusta el calendario, se inicia en el mes de septiembre y continúa. Viene el calendario de 200 días con la modernización educativa, y el calendario de 200 días de la modernización educativa se ha mantenido hasta hace 3 años. Este va a ser el tercer año en el que se está hablando de una modificación del calendario. Por eso la reunión del Consejo Técnico Maestros es una reunión interesante, porque en esta reunión van a tener que definir ustedes el calendario. Pero yo he recabado ahorita una serie de informaciones que me han proporcionado los maestros, y hay algunos maestros que no entienden qué va a suceder en la reunión del próximo viernes. Ya comentaba yo en la videotransmisión de anoche, anoche fue martes, ¿sí?, 22, hoy estamos a 23, sí checo mi fecha, es 23, 23 de mayo de 2018, y lo que sucede es que algunos maestros me dicen que para quienes ya tienen 20 y 30 años de servicio, los componentes de los que se están hablando bajo la línea que lo manejan, pues ya lo conocen porque les ha tocado aplicarlos. Inclusive algunos me comentaban que ya desde el programa estratégico de transformación escolar ya se hablaba de estos aspectos. Algunos me comentan que sobre las escuelas de tiempo completo lo van a aplicar en la tarde únicamente, pero las escuelas de tiempo completo creo que no tienen esta posibilidad.
En secundarias, por ejemplo, me decían desde la península de Baja California que tienen que digerir todo esto para poderlo enfocar correctamente, sobre todo los directores de secundaria, porque al hacer horarios lo leen y lo releen, ven la plantilla y no les cuadra, ¿sí? Y esos también se están convirtiendo en algunos problemas que están observando los maestros. Lo que yo hago es transmitir lo que me están comentando, hacer mis comentarios también y tratar de, pues, de llegar lo mejor que se pueda a la sesión 7 del Consejo Técnico. Y pues de lo que se trata, creo que es de aprovechar esta parte ligera de la autonomía también para que pues se pueda avanzar. Hay quien me comentó, por ejemplo, que ya había aplicado la encuesta de interés y que estaba ya trabajando con la base de datos para ver cuáles eran los ámbitos a impartir, pero lo consideró a ciegas porque nadie sabe, bajo este comentario que me hicieron, nadie sabe cómo hacerlo y la maestra tuvo que leer esa parte de la autonomía curricular, que creo que es lo mejor en los aprendizajes clave, y sobre los ámbitos para saber cómo empezar por algo, por dónde empezar, porque lamentablemente ya no puede, dice, ingresar al curso, está hablando del curso, supongo que el de aprendizajes claves, o a menos que hayan dado alguna orientación en línea para las reuniones del Consejo Técnico. Pero también recogí en Facebook otras expresiones derivadas de uno de los comentarios que hice anoche respecto de los concursos de oposición, donde han encontrado, porque esto también me lo han dicho maestros, han encontrado profesores que saltaron a supervisores escolares donde está faltando la experiencia. Y hay alguien que platicaba que la historia que conocía es de alguien con poca experiencia, pero pasó el examen y salió idónea. Además, destacada para directora, y nos hablaba de un desenlace triste porque llegó a pique a una secundaria de buen nivel, porque pensó que ser director es mandar y que no podía con lo administrativo, lo didáctico, lo pedagógico y todo lo que conlleva dirigir con liderazgo a una institución educativa. Hacía una conclusión: un examen no es el único que lleva, o el único camino que lo lleva a hacer bien el trabajo, y menos en educación, cuando de aprendizajes clave en línea avanzan y muestran el tipo de perfil que están trabajando. Una serie, hay quien me dice que es director en turno vespertino y no tengo ni idea de cómo se aplicará, me decía así, el calendario, porque desde la primera vez, tanto como docente y directivo, quiere el calendario de 185 días y no se ha logrado en la totalidad. Y mis compañeros, dice, ya salen liberados este 22 de junio y pues ni modo, seguiremos con menos días de vacaciones. Y ahí está precisamente en la guía de la reunión 7 de Consejo Técnico lo que se va a hacer. Hay quien apuesta a que el mejor calendario es el de 195 días porque les evita realizar ajustes y levantar actas. Y así hay quien nos dice que este es el terror que se manifiesta ante las bondades de la reforma educativa y que las autoridades se impusieron a sangre y fuego sin tomar en cuenta los saberes, las prácticas y las experiencias de los profesores frente a grupo y de los directores. Y así siguen opinando. Me gusta tener esos comentarios porque me permite percatarme, me permite darme cuenta de cómo la están pensando los maestros y sobre todo cómo se va a observar la distribución anual de los periodos lectivos. Por ejemplo, como en preescolar, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. Estamos hablando de los espacios curriculares, artes, educación socioemocional, educación física, ¿sí? Las áreas de los componentes y después los aspectos, los ámbitos de lo que es la autonomía curricular, la ampliación de la formación académica, potenciar el desarrollo personal y social,
los nuevos contenidos relevantes, los conocimientos regionales que están señalados para educación preescolar, y ya desde el mismo documento de aprendizajes clave, ayer que comentaba yo sobre secundaria, veía yo en secundaria pues la dificultad que va, no tengo toda la información también, confieso, hasta este momento, sobre educación tecnológica, pero por ejemplo en el caso de la educación primaria, en los periodos en los grados de primero y segundo, las asignaturas que tienen que ver con matemáticas y lengua materna, matemáticas va a aparecer los 5 días, lengua materna con 7 espacios en hora-tiempo y conocimiento del medio con 2 espacios en hora-tiempo, educación física y artes con 1 espacio en hora-tiempo y inglés con medio espacio en hora-tiempo y educación socioemocional con medio espacio en hora-tiempo. Y así se han ido armando los mapas de los grados correspondientes, y en secundaria lo que se va observando es cómo se van a manejar los clubes, cómo se va a dar esta idea del manejo de los clubes en educación secundaria. Ya haciendo una revisión por ahí, veía yo para educación secundaria, veía yo algunos aspectos que tienen que ver con la presencia de los aspectos que tienen que ver con la parte de la conformación académica, los campos de formación académica, donde lengua materna aparece los 5 días, matemáticas aparece los 5 días, y aparece ciencias y tecnología. Para primero biología con 3 espacios, con 4 espacios, formación cívica y ética con 2 espacios hora, historia con 2, geografía con 4, educación física con 2, artes con 2 y artes con 3, y tutoría y educación socioemocional aparece con 1 y 4 espacios para la autonomía curricular. Y ya desde ahí, desde esta idea, cómo se empieza a ver ya la autonomía curricular desde el documento oficial, porque el documento oficial empieza a marcar y explica ahí los aspectos, porque así me lo han comentado algunos maestros. Yo no tuve oportunidad de estar en una de las reuniones de zona escolar. Todos son comentarios que me han venido generando los profesores, las maestras, las educadoras. Y respecto de los ámbitos de la autonomía curricular, pues también hay cuestiones, porque la autonomía curricular, dicen desde los aprendizajes claves, tuve que echarle una revisada también porque anoche hubo muchas preguntas. Se rige, dice, por los principios de la educación inclusiva, porque busca atender las necesidades educativas. Y ya cuando se está observando en este carácter nacional, aunque la parte de la decisión de cada escuela determinará la oferta de los contenidos que se van a ofrecer y que están relacionados con este componente curricular y que tiene que ver con las bases que las horas lectivas permiten en cuanto a disponibilidad, y además los principios que se tienen que respetar y que están establecidos están en el plan, y los lineamientos que tendrá que expedir la Secretaría de Educación Pública en 2018. Por eso están marcando que la autonomía curricular es un componente verdaderamente novedoso, que es un componente innovador y con flexibilidad, y que aunque se incorpora por primera vez al currículum de la educación básica en México, tiene la posibilidad de otorgar a los estudiantes la oportunidad de aprender temas que sean de su interés. Me platicaban ayer desde la península de Yucatán, desde la maravillosa entrada a la península de Yucatán, que es Ciudad del Carmen. Me platicaban
cómo van a instrumentar los clubes en secundaria. Por ejemplo, alguno de los clubes tiene que ver con computación. Y aquí en el mismo documento de aprendizajes clave se va explicando también cuáles pueden ser esos temas de interés, cuáles son los temas que permitan el desarrollo de nuevas habilidades o temas que permitan la superación de dificultades o fortalecer los conocimientos o observar es que estoy viendo aquí un comentario que me están haciendo. Dice: tengo 58 años y de directora 31 y error omito la investigación de un supuesto, etcétera. Ahora está pagando las consecuencias, en fin, es una queja, ¿sí? Pero bueno, es que voy viendo quiénes van entrando, discúlpenme, y me llamó la atención el comentario. Pero lo que se va observando es cómo se puede llegar, cómo se puede ayudar a la identidad si está considerada también la inclusión, y cómo se puede llegar también a un sentido de pertenencia. Por eso la formación de los grupos con niños y jóvenes de diferentes edades, la convivencia, el trabajo de la escuela, la integración de la comunidad escolar. A mí me llama mucho esto del sentido de pertenencia, porque busqué en todo el documento esta parte de los sentidos. Yo creo que hay 3 sentidos cuando menos que funcionan en el nivel de la escuela. Uno es el sentido de cohesión. El sentido de cohesión implica qué tan lejos o qué tan cerca estamos unos de otros en la institución educativa. El otro sentido es el sentido de comunicación. En el sentido de comunicación, lo que yo observo tiene que ver con la forma en que nos hablamos, franca, directa, sinceramente, ¿sí? Alguien me dijo, o cínicamente, maestro. Y el sentido de pertenencia yo lo entiendo a partir de 2 conceptos. Uno es el respeto y otro es el trabajo. Y estos 2 elementos de respeto y trabajo implican que si yo como profesor les muestro a mis estudiantes y a mis compañeros respeto y trabajo, lo menos que puedo esperar de ellos es respeto y trabajo. Por eso estos conceptos son importantes, no se explican más allá, no he encontrado todavía una explicación, puede estar, porque necesito meterme también a la lectura para ir identificando los aspectos de los cuales está hablando de estos componentes, de estos elementos, porque me están hablando de que se aspira a la integración de la comunidad escolar y que además lo que me parece adecuado es que señalen que estos son espacios en los cuales los profesores podrán experimentar nuevas metodologías que les permitan también renovar su práctica docente. Y esa frase me llamó mucho la atención, porque si en realidad le van a permitir a los maestros experimentar nuevos métodos, hay mucho que trabajar todavía. Y entonces sí iríamos en búsqueda y estaríamos llegando a proponer y a poner en práctica nuevos métodos que le permitan al maestro ampliar, colocar su práctica docente de una nueva forma, porque la escuela estaría en una condición donde el Consejo Técnico Escolar, los estudiantes y los padres de familia pudieran elegir e implementar las propuestas de contenido que se deriven de los temas que están definidos más allá por la página 680, más o menos deben de estar por ahí, esos temas ya definidos en los ámbitos, en el aspecto de los componentes, y que puedan ser motivo de aprendizaje, puedan definir las líneas de aprendizaje propias de cada ámbito de este componente curricular, que es la autonomía, en el caso, la autonomía curricular. Y lo que observaba yo por comentarios que me hicieron desde Ciudad del Carmen, agradezco a la maestra Irma García que me hizo una serie de comentarios donde me decía que en la Junta, pues, han comentado sobre los resultados de PISA, por ejemplo, y que
el tipo de habilidades que se están midiendo en los exámenes, cómo se preparan para esos exámenes, si hay una preparación especial o si hay temas donde se puedan desarrollar habilidades de espacios extraacadémicos. Por ejemplo, yo recuerdo hace años cuando algunos maestros proponíamos que en las escuelas hubiera una asignatura o un espacio académico dedicado al desarrollo de las habilidades. Y entonces hablábamos de las habilidades que tenían que ver con lo numérico, con lo abstracto, con lo mecánico, con lo lógico, que tuvieran que ver con ese tipo de habilidades que se habían desprendido de la psicología de Combrach, porque Combrach es un psicólogo que pudo influir mucho en América y que inclusive la generación del test de Guatemala, que fue uno de los documentos que se utilizaron para desarrollar los instrumentos de diagnóstico, los SIDANIS, los famosos SIDANIS de los 80s, de los 90s. Desde ahí el test de Guatemala permitía la recuperación de las habilidades verbales y numéricas, abstractas y mecánicas, por ejemplo, que eran las 4 que más se trabajaban, porque las lógicas y las concretas no tenían tanta atención. Por eso algunos de los maestros me dijeron, no, es que no estamos hablando de nada nuevo, porque nosotros ya en nuestra experiencia hemos puesto también este tipo de acciones, como se hizo en la escuela Carlos B. Munguía en 1969. Es una de las experiencias que grandes maestros como el profesor Roberto Correu Cheín o Hermilo Chiñas Villanueva, que egresados de la generación 1964 de la hoy benemérita Escuela Nacional de Maestros, pusieron en práctica la ejecución de los talleres en los viernes y pusieron en práctica el intercambio de maestros, donde los maestros atendían a los alumnos de 5º y 6º grados, un maestro impartiendo cada una de las asignaturas, cual si fuese la especialidad que se desarrollaba en la escuela secundaria. Es decir, experiencias hay muchas. Lo que pasa es de que muchos de los maestros de experiencia ya se retiraron del servicio y ahora los que tenemos más años debemos de recuperar todas estas experiencias, como lo hice al principio de este video con el calendario escolar, con el calendario A y con el calendario B, al comentar cómo a partir de 1966, con la intervención del secretario de Educación Agustín Yáñez, se dio la unificación de los dos calendarios y empezábamos a trabajar en septiembre para terminar el 30 de junio las clases lectivas y descansar los meses de julio y agosto, porque era necesario para la recuperación de la actividad de los profesores y sobre todo era necesario para lograr la motivación y la reincorporación en el mes de agosto. No era casual que se dieran ese tipo de vacaciones, pero cuando me empezaron a cambiar el concepto de vacación, ¿sí? El concepto de vacación por el concepto de receso, entonces empezaron a liquidar esa parte del maestro, la continuidad y la intensidad de la jornada. Ahora se fue a otro concepto que yo he denominado extensión de la jornada en el periodo vacacional, porque se abrieron escuelas, inclusive escuelas como periodo vacacional de atención, ¿sí? O la escuela siempre abierta, pero finalmente los maestros siguieron trabajando porque algunos de esos programas tenían un incentivo económico necesario también para todos los profesores, pero se pueden buscar y se deben de buscar otro tipo de incentivos económicos sin sacrificar los días de vacación de los maestros, como se empezó a hacer desde el proceso de modernización educativa, donde suponía que íbamos hacia la japonización. Por eso, hoy hay estudios que demuestran que los estudiantes en México tienen una menor posibilidad de mostrar bajo rendimiento. Eso es lo que me dice el discurso, que hoy nuestros estudiantes
no mostrarían bajo rendimiento académico si asisten a escuelas que cuenten con una mayor oferta de actividades extraacadémicas, ¿sí? Pero habrá que ver, y ahí tengo mi video también, maestros, donde el video que grabé el domingo 11 de diciembre de 2016, una semana y media después de que Nuño, el secretario de mala memoria para los maestros, señaló que todo lo que se había hecho anteriormente a la presentación de su modelo educativo para la educación obligatoria no había servido. Y ya también comenté aquí en uno de los videos, porque lo dejé escrito también en mi libro de Aprendizajes clave y habilidades socioemocionales, que no ha funcionado la construcción, que hay mucho problema y que lo que necesito yo, al menos como un maestro, como me dijeron algunos, usted ya es de la vieja guardia, maestro, déjenos que nosotros hagamos lo que podamos hacer. Pero yo les dije, siendo de la vieja guardia, necesito que mis estudiantes aprendan. Si mis estudiantes no aprenden, no funciona la escuela y no funciono como maestro. Porque les he dicho también en un video antier, 3 son las funciones que yo como maestro debo de seguir desarrollando. Una, tiene que ver con transmitir conocimiento, porque el maestro tiene que transmitir conocimiento. Puede hacer las otras acciones que yo hablaba en el video que marqué como estrategias el día de antier, el video que dice estrategias, pero debe de transmitir conocimientos, debe de mover la capacidad intelectual de sus estudiantes y también debe de mostrarse como un ejemplo de superación personal y profesional. Así es que este componente del que se está hablando de la autonomía curricular, que se desprende desde y tiene relación con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, porque ahí se habla del estado evolutivo de los niños, de su estado cognitivo y de su proceso de maduración, y también ahí se liga, el punto es la inclusión, los horizontes van hacia potenciar conocimientos, donde se señala como uno de los propósitos de la autonomía curricular para los estudiantes. Por eso estos aspectos de la autonomía curricular están señalados para los propios estudiantes y dicen desde ahí que estos elementos, este componente puede ampliar los horizontes y potenciar los conocimientos que han ido adquiriendo en los diversos componentes y en los campos de formación académica. Lo mismo que en las áreas de desarrollo personal y social, todo el reconocimiento de las fortalezas, de las oportunidades para seguir aprendiendo y las posibilidades para poder ampliar el desarrollo al interactuar con estudiantes de otros grados, y va marcando los propósitos para los estudiantes y los retos y beneficios para los profesores cuando nos habla de una escuela incluyente, donde se valore la diversidad y donde haya una renovación constante de la práctica educativa. Por eso, los profesores, cuando empezamos a hablar de los retos de los propios profesores, los retos que marcan la autonomía curricular, tienen que ver con la idea de que cada uno de los maestros lo que tiene que hacer es movilizar todas sus potencialidades para que pueda innovar y generar ambientes de aprendizaje con diversidad de los contextos, dentro de esa gran diversidad de contextos. Pero innovar no es tan sencillo, aunque parece sencillo. Aquí el maestro, para poder potenciar sus capacidades o para poder movilizar todas sus potencialidades, lo que necesita también es conocimiento, maestros. Necesitamos conocimiento. Por eso me estoy atreviendo a hacer estos videos, porque al hacer el video, pues yo estudio, y al estudiar yo aprendo, y al aprender tengo la posibilidad de saber si empiezo a resolver problemas, y cuando yo ya conozco
a través de mi estudio y puedo saber, entonces estoy ante la posibilidad de crear, y creando entonces sí innovo y puedo generar ambientes de aprendizaje en diversos contextos, pero yo diría que estos ambientes de aprendizaje deben de tener una característica que a veces no la consideramos, y la característica debe de ser sobre todo la alegría, el buen humor, la motivación, la sorpresa, el punto de búsqueda de felicidad, y posponer también todo tipo de recompensas. Por eso nosotros como maestros, bajo esta idea de los propósitos de la autonomía curricular para los profesores, estamos, me incluyo como maestro, ante la posibilidad de ofrecer a nuestros estudiantes la oportunidad de aprender a aprender. Pero yo pregunto, ¿qué acaso esa novedad que me plantean de estar ante esa condición de ofrecer a mis estudiantes la oportunidad de aprender a aprender es nueva? Entonces tengo que hacer una recopilación y una recuperación también de conceptos, porque desde la idea de las secuencias didácticas, desde el enfoque de las secuencias didácticas, que más o menos se generó como en 2002, 2000, más o menos empezó a hablar de las secuencias didácticas, se marcan que solamente se aprende aquello que se hace. Y si yo tengo que aprender a aprender, entonces tengo que buscar cómo puedo llegar al manejo de las necesidades básicas de aprendizaje y a aclarar si mi lectura ha sido mala en el documento de aprendizaje es clave, aclarar si ellos están reconociendo en el documento que ellos refieren a capacidades a través de sus preguntas, y que esas preguntas son las básicas del enfoque de situaciones didácticas, porque cuando hacen la famosa pregunta de ¿para qué se aprende?, ellos están hablando de capacidades. Y entonces el aprender a aprender no nada más es como sacárselo de la manga. ¿Qué aprendo a aprender? ¿Cómo aprendo a aprender? Si no reconozco que también hay capacidades como habilidades, destrezas, actitudes, hábitos, valores, conocimientos, que hay capacidades también que tienen que ver con el análisis, con la síntesis, con la observación, con la percepción inclusive. Por eso entiendo entonces a las habilidades como los ejercicios intelectuales que me van a poder permitir aprender. Solamente me van a permitir aprender, pero la base del aprendizaje, entonces yo lo colocaría en la atención, porque el que atiende aprende, el que aprende conoce, el que conoce sabe, el que sabe puede, el que puede es capaz y el que es capaz lo logra todo, así tan sencillo, con la atención. Ahí está en la atención. Pero tengo a las habilidades como los ejercicios intelectuales, a las destrezas como el manejo corporal, a las actitudes como los estados mentales. Decía yo en otro video, ¿con qué estado mental abro mi aparato para comunicarme a través del Facebook a las 21:30 horas todas las noches? ¿Cuál es el estado mental que debo de tener para comunicarme a través y generar una audiencia como la que se ha ido generando a través de estas transmisiones? Que yo aprovecho, maestros, para que ahí abajo, si me están viendo en el celular, ahí a su lado izquierdo en su celular, dice compartir, denle compartir ahí y distribúyanlo también. Necesitamos aprender, y pues de aquí pretendo hacer un curso que voy a denominar discursos pedagógicos actuales, y pretendo hacer este curso porque todos pueden ver las videotransmisiones en tiempo real, pero necesitamos darle sistematización. ¿Y por qué no generar una constancia también? Pues, por supuesto, colaborando para los insumos, porque también pues es gasto. Y hablando de las capacidades de los maestros y de la oportunidad que tienen los maestros para que sus estudiantes aprendan a aprender, entonces necesito reconocer habilidades, decía yo, como ejercicios intelectuales,
destrezas como el manejo corporal, actitudes como estados mentales, hábitos como frecuencias positivas o negativas, valores como todo lo que hace bien, conocimientos como la fuente del saber, saberes como la posibilidad de resolver problemas, el análisis y la síntesis como procedimientos que me permiten descomponer un todo o reconformar un todo a partir de sus partes. La observación, la percepción como poner en juego mis sentidos. Y la atención como poner en juego todas mis capacidades para que yo pueda decirle a mis estudiantes que el que aprende, que el que atiende, aprende. Que el que aprende conoce. Que el que conoce sabe. Que el que sabe puede. Que el que puede es capaz y que el que es capaz lo logra todo. Cuando yo trabajo así con mis grupos, seguro que aprenden. Y no necesito meterle como mucha rebuscada a las cosas para decir que un maestro, desde los propósitos de la autonomía curricular, tiene que reconocer las características, las necesidades y los intereses de sus estudiantes y su entorno. ¿Sí? Nosotros hacíamos visitas domiciliarias, llegábamos a conocer perfectamente a nuestros estudiantes. ¿Dónde se cortó esa relación del maestro con la escuela, del maestro con los padres? El movimiento de 1989, así como se habló de la democracia sindical, también trajo otros problemas. Y ahí se empezó a generar. ¿Sí? Siento que hoy las escuelas, porque me lo han dicho los maestros, hay un alejamiento entre maestros y padres de familia. Cuando nuestros padres de familia eran nuestros mejores aliados, eran las señoritas profesoras y eran los señores profesores. Dirán, bueno, pues eso fueron otros tiempos, maestra. Pues sí, fueron otros tiempos, pero han perdido mucho, se ha perdido mucho. ¿Y se puede recuperar? Sí se puede recuperar. Aquí están haciendo un planteamiento. Yo creo que hay que irlo analizando. No es tan fácil llegar a la próxima sesión del sábado. Yo mañana continuaré comentando, como ahorita, los propósitos de la autonomía curricular para los profesores y observar si efectivamente el maestro está ante esa idea de desarrollar diversas estrategias de intervención docente. Porque entonces yo tendría que conceptualizar qué es la intervención docente para que le permita al maestro trabajar simultáneamente con alumnos de diferentes edades y grados escolares. ¿Sí? Y aquí habrá que ver cómo el ejercicio de 1969, de 1970, 71 y 72, y no sé si me ha visto Yolanda Lima Callado, pero Yolanda Lima, que fue mi compañera en esos años, recordará los talleres y recordará a Estela Hernández Germán, ¿sí? A Fortino Ramírez también, ¿sí? Y a otros maestros, entre ellos Ulises Robinson, también de la generación 64. Pues esto ya lo hicimos nosotros, pero aquí está ahora en los aprendizajes clave. ¿Sí? ¿Y son buenas experiencias? Sí, sí son buenas experiencias. Y los retos y los beneficios para la escuela, sobre todo al aplicar la autonomía curricular, pues tendrán que hablar de una escuela renovada, tendrá que renovarse la escuela, se tendrá que replantear pues una serie de estrategias, los compromisos que tendrán que asumir, que fomenten lo que me han venido diciendo desde la reforma integral de la educación básica, ¿no? El trabajo colaborativo y el trabajo colegiado. Y eso es lo que tendrá que suceder. Pero empiezo a identificar experiencias que ya se hicieron en México, que han demostrado que hay mucha experiencia en los maestros, porque la experiencia es lo que nos ha venido salvando, maestros.
Y si a la experiencia le pongo la intuición, le coloco la intuición, le coloco esa inteligencia que nadie enseña, que ningún sistema educativo enseña y que ninguna escuela se enseña y que ningún maestro enseña, pero que la traemos nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos hacer de la escuela algo mucho mejor. Pero así como se está hablando de este tipo de escuela, así como se habla de la escuela al centro, también hay que reconocer que junto y dentro de las instituciones tenemos una escuela decadente, caracterizada por el celo, la envidia, el chisme, la inquina, la indolencia, porque está en todas las escuelas. Y habrá que ver cómo avanza, cómo se beneficia la escuela para buscar esa fuerza el viernes que tiene que ver con la planeación estratégica y que esta planeación estratégica se desarrolla dentro del Consejo Técnico Escolar. Para que no le digan a la maestra, como hoy me dijo, mi director dice que el diagnóstico es igual que el FODA, que todo el FODA. Y yo dije, no, sí debe de haber un diagnóstico, pero el FODA es un proceso y el punto que lo apoya está en la planeación estratégica y el espacio donde se va a desarrollar el viernes se llama Consejo Técnico Escolar y desde ahí el espacio debe de definir los objetivos, las metas, las estrategias y las formas de evaluación que haya que colocar de manera específica para hacer ese balance que nos enseñaron desde la planeación estratégica, aquella que llegó, que le antecedió la planeación a largo plazo. Les invito a que vean mis 12 videos que tengo en mi canal de temas de política educativa en México, maestros. Los invito a que se suscriban al canal de temas de política educativa en México y a mi canal Manuel Quiles Cruz en YouTube, para que puedan ver ahí cómo toda esa idea de la planeación estratégica exigió hacer ese balance entre las fortalezas, ¿sí?, y las oportunidades, ¿sí?, las amenazas y las debilidades que cada escuela enfrenta y que le permiten, cuando procede a hacer el análisis del FODA, diseñar mecanismos que puedan potenciar, ¿sí?, a las fortalezas y a las oportunidades y disminuir las debilidades y las amenazas. Y también, ¿por qué no generar un proceso, contribuir a un proceso de mejora continua para hacer un uso efectivo del tiempo lectivo y crear los ambientes que puedan propiciar, como me lo han dicho desde la reforma integral, esos ambientes de aprendizaje para favorecer las prácticas de los profesores, para que se dé esa participación de la que me han hablado, la participación responsable y la rendición de cuentas también, porque hay que rendir cuentas también, ¿sí? Y yo sigo pensando que los maestros somos buenas personas. Sigo pensando que los maestros, que los profesores somos buenas personas y también sigo pensando que podemos actuar de buena voluntad también para llegar a los aspectos que tienen que ver con la organización ante la comunidad, para poder rescatar, ¿por qué no?, nuestra relación con la comunidad. Los contextos son diferentes y en el interior de la República hay acercamiento con padres de familia. No, las escuelas del interior de la República no se comparan con las escuelas de las grandes ciudades o de la gran Ciudad de México. Ahí es donde nos enseñan los maestros rurales, porque ellos para mí son los grandes maestros de México. Y ahí es donde nos enseñan también los maestros de las telesecundarias, porque los maestros en las telesecundarias tienen que saber de todo. Son modelos diferentes, sí, pero ahí vamos. Voy a dejar aquí la transmisión para que no me la vayan a cortar. Y mañana seguiremos hablando de esto.
Regálenme un comentario, maestros, no me regalen un dedo. Regálenme un comentario para saber cómo se siente esto. Si lo sigo haciendo, ya lo dejo de hacer. Y me dedico a otras cosas a las 21:30. Es la hora de la transmisión de Manuel Quiles, aquí en Facebook, maestros. Soy su servidor. Que tengan buena noche. Nos vemos mañana. Mañana todavía tenemos un día. Estamos a jueves y el viernes es la reunión de consejo técnico. Vamos a ver qué podemos avanzar mañana. Maestros, les mando un abrazo desde la Ciudad de México. Soy Manuel Quiles Cruz. Muy buenas noches. Compartan la transmisión, maestros. Muchas gracias. Muy buenas noches.